¿Qué tal? Los saluda su amiga Mónica Patricia Campos Villaseñor, nuevamente participando gracias a la invitación del doctor Eliseo Muñoz Mena en este proyecto tan importante de formación en derechos humanos, Tempo Iuri Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. En esta ocasión voy a compartir con ustedes un tema de vital importancia, las inconformidades, que se tramitan ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Comenzamos. Como hemos dicho, vamos a platicar con relación a las inconformidades que se tramitan ante la CNDH. Las inconformidades es el término genérico para referirse a los recursos de queja y de impugnación que se promueven ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estas se van a sustanciar de conformidad con lo previsto en los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera particular en lo que prevé el título tercero, capítulo cuarto de la ley de la CNDH, es decir, en los artículos 55 a 66, así como en su reglamento interno, título quinto, artículos 148 a 172. Pero también vamos a utilizar en lo que resulte procedente y de manera supletoria lo previsto en el título tercero, capítulo primero de la ley de la CNDH para la tramitación de este tipo de recursos. Las inconformidades, como he dicho, son el nombre genérico que se da a los recursos de queja y de impugnación que a continuación analizaremos de manera particular. El recurso de queja va a ser promovido ante la CNDH por omisiones o por inactividad por parte de un organismo local durante el tratamiento de un expediente radicado para investigar presuntas violaciones a derechos humanos por parte de autoridades locales o municipales. En tratándose de las omisiones, se considera que son graves cuando pueden incidir en la conclusión que pueda emitir el organismo local. Y por inactividad, cuando el organismo local no realiza las diligencias de manera continua o no son exhaustivas para poder realizar una investigación adecuada con relación a la violación a los derechos humanos que investiga. Conforme al artículo 56 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el recurso de queja solamente puede ser promovido por las personas quejosas o denunciantes que sufran un perjuicio grave por las omisiones o por la actividad de los organismos locales, con motivo de los procedimientos que hubiesen sustanciado ante los mismos, siempre y cuando no exista una determinación definitiva. Estos recursos deben ser presentados directamente ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Deben ser suscritos por aquellas personas agraviadas o las que fueron denunciantes ante los organismos estatales. Debe contener una descripción detallada de las acciones u omisiones que a su criterio existen y, muy importante, que hayan transcurrido 6 meses a partir de la presentación de la queja en el organismo local. Las personas que promueven este tipo de recursos tienen 30 días a partir de que tienen conocimiento de la inactividad o de la omisión por parte del organismo local para poder promover este tipo de recursos. Es importante señalar que la descripción de las acciones u omisiones también puede venir acompañada de algunas pruebas documentales para fundamentar los agravios. Con relación a su presentación, en caso de urgencia puede ser presentada de manera verbal,
En este supuesto, el visitador adjunto o la visitadora adjunta que tramite el recurso tendrá que prever al recurrente para que ratifique el recurso. En caso de que no lo haga en el término de 3 días, el recurso se considera como no interpuesto. A continuación veremos cómo se tramita un recurso de queja. Una vez admitido, porque se reunieron o satisfacieron los requisitos legales y reglamentarios, se procede a calificar. En la mayoría de las ocasiones se califica como pendiente. Lo anterior para requerir mayor información o precisión por parte de los recurrentes y de las comisiones estatales involucradas. Para ello, van a contar con un término de 10 días para poder enviar la información solicitada. Una vez admitido igualmente, la Comisión Nacional puede realizar diversas diligencias para también allegarse de mayores elementos de convicción e integrar debidamente el expediente. En caso de que sea notoriamente infundado o improcedente el recurso, se procede a su desechamiento. Este desechamiento por notoriamente infundado o improcedente puede darse, por ejemplo, en el caso de que no hayan transcurrido 6 meses desde que se presentó la queja ante el organismo local a la fecha en que se presenta el recurso de queja, o bien que exista ya en el expediente de origen una determinación definitiva. ¿Qué resoluciones se emiten en un recurso de queja? Bueno, una vez que se tiene integrado el expediente, se analiza y se procede a su determinación. Se desecha cuando resulta que la Comisión Nacional no acredita ni omisión ni dilación por parte del organismo local. En este caso, se va a desechar como no procedente, ya que el organismo local, en contrario sensu, no se informa a la Comisión Nacional todas las acciones, todas las diligencias, todo lo que está haciendo y se acredita que sí está actuando adecuadamente. ¿Qué pasa cuando la Comisión Nacional determina que el asunto es trascendente, que es un asunto grave, que existe una notoria inactividad que agrava la circunstancia de violación a derechos humanos o que trasciende en un momento dado el interés local? Bueno, se emite un acuerdo de atracción a efecto de que la Comisión Nacional continúe con la investigación de los derechos humanos violentados. Esto es de conformidad con el artículo 157 de su reglamento interno. También en un recurso de queja se pueden emitir recomendaciones. Estas recomendaciones son dirigidas al organismo local a fin de que subsane la omisión o la inactividad de la que se dolió el recurrente. Ahora veremos los recursos de impugnación. Los recursos de impugnación son presentados directamente al organismo local. Se presentan por escrito y son en contra de resoluciones definitivas o acuerdos definitivos emitidos por un organismo local. Son suscritos por las personas agraviadas o las denunciantes en un primer momento ante el organismo protector de derechos humanos. Estos deben contener una descripción precisa de los agravios y debe de contener pruebas y fundamentos con los que acredite su dicho. Es importante señalar que el recurso de impugnación debe de ser presentado dentro de los 30 días siguientes a aquel en que fue notificada la persona de la determinación definitiva.
Cuando se admite un recurso de impugnación, en muchas ocasiones es necesario solicitar información adicional. ¿Qué sucede cuando se recibe un recurso de impugnación? El organismo local lo envía junto con copia del expediente y de todas aquellas constancias que considere pertinentes para acreditar el dicho del quejoso o las circunstancias que motivan el recurso de impugnación. Si del análisis de procedencia se observa que no es fundado o es improcedente, se desecha. ¿Cuándo va a ser infundado o improcedente? Por ejemplo, cuando no se trate de una resolución definitiva, o bien cuando este recurso es presentado en exceso de 30 días, es decir, pasados los 30 días se presenta el recurso de impugnación y se considera extemporáneo. Cuando se admite el recurso de impugnación, se corre traslado a la autoridad o al organismo local para que en un término de 10 días naturales informen lo que se les está solicitando. En caso de no recibir el informe dentro del plazo previsto, se procede a emitir una recomendación. Todo lo anterior es de conformidad con el artículo 160 del reglamento interno. Como hemos dicho, los recursos de inconformidad proceden en contra de resoluciones definitivas, contra recomendaciones que no reparen debidamente la violación denunciada o en contra del deficiente o insatisfactorio cumplimiento de una recomendación. Y también en caso de una no aceptación tácita o expresa por parte de una autoridad o autoridades locales. ¿Qué vamos a considerar como resolución definitiva? Son las conclusiones de un expediente abierto por presuntas violaciones a derechos humanos. No se consideran resoluciones definitivas a los acuerdos emitidos sobre asuntos no radicados, por ejemplo, acuerdos de no admisión, acuerdos de incompetencia o remisiones. ¿Qué pasa cuando se promueve un recurso de impugnación en contra de una recomendación? En este supuesto, el agravio versa sobre el contenido de la recomendación emitida por el organismo local, cuando la persona recurrente considera que no repara debidamente la violación denunciada. Por ejemplo, que en la recomendación no se contemplaron todos los hechos violatorios que fueron denunciados, o bien no se consideraron a todas las personas que fueron agraviadas en sus derechos humanos, o no se consideran tampoco a todas las autoridades que fueron denunciadas, o que la recomendación no subsana, no busca subsanar esa violación a derechos humanos. En este caso, el recurrente tendrá que argumentar el motivo de su recurso y expresar de manera muy sucinta sus agravios. También el recurso de impugnación va a presentarse por una no aceptación de la recomendación. Como habíamos dicho, esta puede ser tácita o expresa. Expresa cuando la Comisión Estatal notificó la recomendación y la autoridad respondió que no aceptaba. O bien, cuando la autoridad no responde nada a la recomendación, a la notificación de la recomendación, y a pesar de que la Comisión Estatal solicita en reiteradas ocasiones la respuesta, la autoridad se mantiene omisa y en este caso se considera una no aceptación tácita. En este supuesto también el organismo local debe de acordar una no aceptación por parte de las autoridades recomendadas.
Esta a su vez debe de ser notificada a las personas que presentaron la queja a efecto de que en el término de 30 días puedan promover su recurso de impugnación. En el caso de un cumplimiento de la recomendación por insatisfacción o insuficiencia, la Comisión Estatal también debe de acordar estas circunstancias. ¿Cuándo las acuerda? Cuando se emite una recomendación, la Comisión Estatal tiene la obligación de dar seguimiento al cumplimiento. En muchas ocasiones, ese cumplimiento no puede ser de manera inmediata, ya que necesariamente deberá la autoridad implementar acciones o diligencias para dar cumplimiento a los puntos recomendatorios. En ese inter, la Comisión Estatal va a dar una calificación a cada prueba de cumplimiento. Si en el transcurso de ese cumplimiento la Comisión Estatal acuerda de manera definitiva una insatisfacción o una insuficiencia, ese acuerdo es notificado a las personas que promovieron la queja para que en el término de 30 días puedan promover el recurso de impugnación por la insuficiencia o insatisfacción. Por ejemplo, una autoridad acepta la recomendación, pero no inscribe a las personas en el registro de víctimas o no radica un expediente administrativo de investigación o no da inicio a una carpeta de investigación o no da cumplimiento de alguna manera a los puntos recomendatorios, o bien da cumplimiento, pero no es suficiente, no ha abarcado todos los trámites que debe de hacer, y entonces es cuando los organismos locales tienen que acordar la insuficiencia o el insatisfactorio cumplimiento. Es importante señalar que muchos de los recursos que se recibieron en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fueron desechados porque los organismos locales enviaban los recursos de impugnación sin esos acuerdos, ya que consideraban innecesario acordar una insatisfacción o una insuficiencia y únicamente señalaban que se le había notificado al quejoso que se estaba en trámite, pero como había dilación, ya el quejoso decía que estaba insuficiente o insatisfactoriamente cumplido, y en este caso se tenía que desechar ya que no había un acuerdo definitivo por parte del organismo local con relación a este punto. Una vez que se cuenta con todos los elementos de convicción, se analizan tanto el expediente de integrado o la recomendación o las pruebas de cumplimiento o dependiendo de la circunstancia o del supuesto que motiva al recurso de impugnación, la Comisión Nacional va a determinar el recurso dentro del término de los 60 días naturales a que se recibió o que se radicó. En un primer momento, vamos a suponer que la recomendación, que fue un recurso de impugnación promovido en contra de una recomendación por considerarla que no abarcaba todos los derechos humanos, que estaba incompleta, que no satisfizo desde el punto de vista del agraviado sus expectativas. Si la Comisión Nacional, después de un análisis exhaustivo, advierte que la recomendación es adecuada, es exhaustiva, es suficiente, va a confirmarla. ¿Qué pasa si la Comisión Nacional detecta alguna insuficiencia, alguna laguna, alguna omisión por parte del organismo local? Va a emitir una recomendación a este organismo local para que reaperture el expediente y modifique su recomendación o modifique su determinación. En muchas ocasiones no se trata de una
de un recurso de impugnación en contra de una recomendación puede ser en contra de una determinación cualquiera, que no sea una recomendación, y en este caso también la comisión va a recomendar una reapertura en caso de que existan lagunas o una insuficiencia en la investigación para que el organismo local reabra el asunto y continúe con la investigación y modifique su determinación definitiva. ¿Qué pasa si un recurso de impugnación fue promovido en contra de la insuficiencia o insatisfactorio cumplimiento de una recomendación, pero la autoridad da muestras con evidencia suficiente de que cumplió a cabalidad la recomendación? La Comisión Nacional va a declarar la suficiencia de la misma. Y estos van a dar lugar a la conclusión del recurso de impugnación, el cual se va a notificar por escrito a las personas recurrentes de manera inmediata. En contra de las resoluciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre estas inconformidades, no se admite recurso alguno. Lo anterior de conformidad con el artículo 170 de su reglamento interno. Pues así concluimos este tema tan importante de las inconformidades o recursos de impugnación y de queja. Que este no sea un adiós, sino un hasta luego. Les agradezco el favor de su atención. Quedo a sus órdenes a través de las redes sociales o del doctor Eliseo Muñoz Mena. Chao.